Vamos con tema migratorio. Venga, por favor. A ver, ayer pues casi nos echamos a llorar luego de ver las imágenes. Y lo digo con mucho respeto y en nuestra audiencia desafortunadamente lo digo con también mucho respeto. Hay muchas personas que se han expresado de forma antiinmigrante, hasta racista, pero ver a elementos del ejército mexicano separar, por lo menos queda el registro de una familia, soldados, no Instituto Nacional de Migración, no la patrulla fronteriza de Estados Unidos, soldados mexicanos deteniendo a las señoras mientras cruzan hacia Estados Unidos los hombres y los niños, pues llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a prometer hoy que se revisarán los casos, que no, para evitar excesos. Reitera que los soldados no están para detener migrantes. Pero bueno, una cosa es el presidente, yo quiero que entienda la gente. Una cosa es la decisión del presidente de firmar un acuerdo con Estados Unidos, la voluntad del presidente de que se respeten los derechos humanos, pero otro lo que ocurre ahí a ras de piso, ahí en la frontera. Me dio mucha tristeza ver estas imágenes porque eso seguramente no es lo que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador, doctora. Mira, Vicente, yo creo que una parte es que el presidente no puede ser el jefe de todo. Entonces, aquí en este tema tiene que haber también responsables, y los hay, digo, porque se están disputando los puestos, entonces vamos, ¿dónde está esa autoridad que tendría que ser la que asume esa responsabilidad? Y efectivamente, ahorita, si ustedes lo ven como una escenografía, es interesante porque al llegarle al presidente, él da un mensaje que implica obviamente bajar la orden, pero digamos, no es que él lo va a resolver en sí mismo, porque él no tiene esa función. Es interesante porque ahora con las redes sociales, pues se entera uno de todo, pues al mismo día, y si no es que a las poquitas horas, ¿no? Entonces, creo que esa parte está bien lubricada para que nos enteremos y para que, como lo dijo el presidente, salga luego la opinión pública a reclamar, a contestar, a empezar a decir qué está ocurriendo. El problema es que eso no lo va a resolver nada más porque lo diga él. Aquí lo que tenemos es una cuestión estructural donde, mira, en un sentido, el derecho a migrar, pues siempre en México se había permitido, es decir, que la gente salga del país. Eso se había mantenido durante, pues, todo mundo que ha salido del país lo sabe, nadie lo detuvo para salir, con o sin documentos, ¿no? O sea, de manera como más complicada regresar para el caso, cuando luego no tienes el documento, pero creo que esa es una cuestión que había funcionado durante décadas. Lo que no se ha logrado en el mundo es el derecho a la inmigración, es decir, que las personas entren a un país donde ahí entra todo el rollo de que si la soberanía del Estado y no lo permite, y está toda la cuestión legal de visados. Entonces, queda muy claro que los países pueden permitir que la gente salga, pero entonces el limbo fronterizo impide que las personas entren si no tienen documentos o que entren sin documentos a otro país. Entonces, ahorita tenemos una situación que claramente ya rebasó a quien quiera. Y lo rebasó porque de repente, seguramente estos soldados, la instrucción que tienen es evitar al máximo que la gente, ponte que se arriesgue, ¿no? Vamos a decirlo, mira, que mi familia que es de Ciudad Juárez, te lo digo yo, Vicente. Sabemos históricamente el tema de el Río Bravo. Y claro que la gente, por mucho tiempo, ahí siempre ha habido accidentes, y más hacia el lado de ya de Tamaulipas, digo, es como mucho más fuerte el caudal en ciertas épocas. Entonces, aquí el punto es que esa instrucción que pueda tener la autoridad miliciana, está llegando a un punto en el cual obviamente no encaja ni con el discurso, ni con la práctica de lo que se había dado, ni lo que se espera que ocurra. Porque entonces tú te detienes a la gente, pero vamos a suponer que no la detienen, se cruzan, y automáticamente los van a detener del otro lado. Ahí ese limbo tiene un nivel de peligrosidad que hay que empezar a trabajar de una manera distinta, porque si queremos que nuestra autoridad no impida la emigración, ¿qué vamos a hacer? Ya no con la inmigración del otro lado, sino ese limbo. No es cualquier tema, yo creo que da para discutirlo a un nivel muy estratégico, muy táctico, porque obviamente aquí estas voces que tú mencionas, y sabes que, Vicente, a mí me da gusto que haya voces hasta, digamos,
pues, voy a decirlo así, racistas o xenófobas que se atreven a hablar en tu programa, porque quiere decir que también les da confianza hacerlo y generan debate y nos permiten también pues escuchar esas voces que son parte de la comunidad y tratar incluso de argumentar o no descalificar por principio. Entonces, hasta me da gusto que genere tu programa la oportunidad de que la gente hasta se atreva a manifestarse en ese tema. Entonces, yo creo que es un momento súper delicado con el tema migratorio, porque además, pues ya sabes, Donald Trump no va a dejar ahorita ya está peleando por otro lado, pero al ratito se acuerda de que ahí está México. Entonces, esa es la conveniencia. Entonces, el problema es cómo lo vamos a estructurar desde México. Creo que ahorita es muy claro y quiero decirlo muy así, con esa claridad. Es un problema muy fuerte para las fronteras, pero también decir que es un problema nacional, no lo es. Y a mí cualquier persona de la Ciudad de México que me diga que le afecta en lo más mínimo este asunto, bueno, le afecta pues digamos emocionalmente, moralmente o por lo que como lo considere, pero no tiene una afectación como si la que ocurre en las fronteras. Entonces también tenemos que dimensionarlo, porque si no, también se crea una histeria colectiva que no es posible que exista, porque el proceso que estamos viviendo se ha concentrado fuertemente en estos dos, digamos, dos zonas del país, ¿no? Del norte o el sur, pero sobre todo en las fronteras. Difícilmente a lo largo del país como problema o como presencia que exacerbe en general a las comunidades. Fotografía que no vamos a mostrar, una fotografía que le he pedido a don David y a Toño, a Ricardo, a Ceci, a Rafa, que mantengamos por ética, por valores periodísticos, al menos aquí, en Sin Censura, no, fuera. Es la fotografía de un padre y su hijito, creo que es, ahogados en el río Bravo. Y yo recuerdo, con mucho respeto lo digo, aquel niño sirio que se ahogó en las costas del Mediterráneo, que muchos en México incluso pusieron sus fotografías, esta fotografía como su fotografía de perfil, y pues yo no veo a muchos compungidos y lastimados como deberíamos por esta tragedia humana de ver a un padre con su niñito boca abajo en el agua, ahogados en el río Bravo intentando cruzar hacia Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo dolor, la misma tragedia del migrante, pero pareciera que muchos no lo entendemos así. Mira, Vicente, yo acompaño tu comentario al 100%, pero voy a voltearle para agregar algo. Y hay una hipocresía profunda. El tema migratorio es un tema que ha sido irrelevante para nuestro país. Ha sido un tema que es de oportunismo, es de momento coyuntural cuando ocurre algo y entonces sí, los Dreamers van a ser deportados. Si el DAPA o el DACA, la crisis de niños del 2014, o sea, es coyuntural. Y luego la gente se le olvida el tema en México, ¿no? Entonces de repente nos acordamos de que hay población mexicana en Estados Unidos y que somos el país de mayor emigración del planeta porque Donald Trump nos lo recordó. Entonces, claro, esta imagen es fuertísima, es una niña de 1 año, con su papá efectivamente, que no pudieron cruzar el río, porque el río te jala. Y entonces el problema aquí que tenemos es que se empieza a la gente a conmover, y yo te voy a decir que hay estudios, Vicente, mis colegas del Colegio de la Frontera Norte han hecho trabajos excelentes sobre lo que han sido las muertes sistemáticas por cruzar, o sea el río, o sea el desierto, desde hace, ¿qué te puedo decir?, 20 años. O sea, digo, y todo el mundo lo sabe, hay cruces en la frontera por el recuerdo de esas personas que fallecieron en un intento de cruzar, como estas personas que lamentablemente perdieron la vida, este padre con su hija. Entonces, a mí lo que me da mucho coraje de esto es en sí misma la tragedia, me da un dolor inmenso y bueno, obviamente, y como madre, pues qué te puedo decir, me parece una cosa tremenda. Pero la otra me confirma la hipocresía y por tanto, la necesidad de empujar y ser como más consecuentes con un discurso que no puede ser nada más coyuntural, que no nos conmueva el acto mismo. Mira, yo el otro día veía la imagen esta fuerte, feroz, de las marchas del 2005, Vicente, la primavera inmigrante. Millones de personas marchando, manifestándose, hoy marchamos, mañana votamos y bueno, fue nota en México, olvídate, impresionante, como lo fue en todas partes del mundo y en Estados Unidos sobre todo.
¿Y luego qué onda? ¿Se nos olvidó? Y entonces sí premiamos que nuestros mexicanos se empoderen, discutan, apelen, exijan, marchen, eventualmente puedan votar y ojalá lo hagan, pero no queremos que los extranjeros ni crucen por acá, ni siquiera que tengan derechos, olvídate políticos, pero vamos con esa, ni siquiera derechos. Entonces, hay esa hipocresía que me hace pensar que justamente, Vicente, hasta estas imágenes tienen que estrujar a la gente para que entienda que no estamos hablando de algo que pasó una vez, sino que ha pasado de manera sistemática en la historia de la relación México-Estados Unidos. Y que muchos de esos que han estado así, ahogados en el río, deshidratados, muertos en el desierto, muchas veces ya son encontrados como esqueletos. Muchos de esos son nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros padres, no centroamericanos, no africanos, no haitianos, mexicanos, los nuestros. Y por eso deberíamos de sentirnos un poquito, creo yo, es mi opinión, un poquito más cercanos a la tragedia, al dolor, al sufrimiento, a esto que nos está tocando ver, para muchos desde la barrera. Doctora, le agradezco en el alma, le mando un abrazo y como siempre es muy sabroso platicar con usted de este y muchos temas aquí en Sin Censura. Igualmente, Vicente, un abrazo grande, fraterno, y sí, que esta imagen nos estruje y que no nos permita ser los mismos que éramos ayer en el tema migratorio, y que se nos olvide que ese es un proceso que está aquí y es parte de nuestro siglo XXI, que esperemos transitar largamente, Vicente. Claro que sí, doctora. Le mando un abrazo. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando sin pelos en la lengua, sin censura, de los temas más importantes, como siempre, a ambos lados del